Señora rectora, sírvase por favor con su venia a dar inicio a la sesión. Nos invito a ponerse de pie, por favor. Iniciaremos esta sesión solemne con las notas del himno nacional del Perú. ¡Viva el Perú! Sírvanse tomar asiento, por favor. Invitamos a continuación al ingeniero Raúl Pizarro Cabrera, secretario general de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, para que se sirva a dar lectura de la transcripción de la cédula real de fundación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Muy buenas tardes con todos los asistentes a esta magna ceremonia por los 465 años de la Universidad Mayor de San Marcos. Señora vicerrectora, reverendo padre, cédula real del señor emperador Carlos V y la reina doña Juana, su madre, sobre la fundación de esta Real Universidad. Don Carlos, por la divina clemencia, emperador siempre Augusto, rey de Alemania, doña Juana, su madre, por gracia de Dios, reyes de Castilla, de León, de Aragón, de las Sicilias, de Jerusalén, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de Jaén, de Algarbes, de Algeciras, de Gibraltar, de las Islas Canarias, de las Indias, islas y tierra firme del mar Océano, condes de Flandes y de Tirol. Por cuanto Fray Tomás de San Martín, de la Orden de Santo Domingo, provincial de dicha orden en las provincias del Perú, que en la ciudad de los reyes de dichas provincias está fundado un monasterio de la orden en el cual hay buen aparejo para hacer un estudio general, el cual sería provechoso en aquella tierra, porque de los hijos de los vecinos de ella serían doctrinados, enseñados y cobrarían habilidad,
y nos suplicó fuésenos de tener por bien en el monasterio hubiese el dicho estudio general, con privilegios, franquezas y libertades que ha y tiene el estudio en universidad de la ciudad de Salamanca. Hemoslo habido por bien, por ende, por la presente tenemos por bien, y es nuestra merced y voluntad que en dicho monasterio de Santo Domingo, de dicha ciudad de los Reyes, por el tiempo que nuestra voluntad fuere, entre tanto se da orden que esté donde nos más convenga en la dicha ciudad, y haya el dicho estudio general, el cual tenga todos los privilegios, franquezas, excepciones que tiene y goza el estudio de dicha ciudad de Salamanca. Lo que le toca a la jurisdicción se quede como agora y está, y que la universidad de dicho estudio se ejecute jurisdicción alguna, y que allí graduaren no gocen de la libertad que el estudio de Salamanca tiene no pechar los ahí graduados. Y mandamos a nuestro presidente e oidores de nuestra audiencia real de dichas provincias del Perú y otras cualquier nuestras justicias y las otras islas y provincias de nuestras Indias que guarden y cumplan esta nuestra carta y lo en ella contenido, y contra el tenor y forma de ella ni lo ella contenido no vayan, ni pasen, ni consientan ir, ni pasar en tiempo alguno por alguna manera dada en la vía de Valladolid el 12 días del mes de mayo de 1551 años. La reina, yo, Juan de Solano, secretario de Cesarias y Católicas Majestades, la fice escribir por mandato de Su Alteza en su nombre, el marqués, el licenciado Gutiérrez Velázquez, el licenciado Gregorio López, el licenciado Telio de Sandoval, el doctor Riva de Neira, el licenciado Vivarbiesca registrada Ochoa, y luyando por el canciller de Ramoín. Es todo, señora rectora, es todo. Escucharemos a continuación el discurso de orden a cargo del doctor Osvaldo Salaverry García. Señora rectora, señores vicerrectores, señores decanos y decanas, señores profesores y profesoras, distinguidos invitados e invitadas que nos acompañan en esta solemne ceremonia. Quiero iniciar este discurso haciendo mención a su carácter de solemne, palabra que se utiliza con mucha amplitud, desconociendo a veces su carácter original. Solemne es un término que inicia su andadura en el ámbito religioso, construyéndolo sobre la base de sus raíces latinas, solemnis y agnus, que significa lo que sucede una sola vez al año. Pero no solamente sucede una vez al año, sino que además consagra o es válido para todo ese año. En ese sentido tan profundo, cualquier ceremonia solemne debería servir para marcar el rumbo de todo un año a la institución. Enorme responsabilidad que recaía tanto en quienes eran los proponentes de un discurso de tal naturaleza, como en aquellos que eran oyentes y que por tanto convenían en seguir esas indicaciones a lo largo de ese periodo. En la larga andadura de la universidad y en múltiples ceremonias de aniversario, se han pronunciado muchos discursos solemnes que cumplieron ampliamente con ser hitos o parteaguas entre una etapa y otra. Solo recordemos entre los más destacados de ellos el discurso que a modo de recibimiento pronunció en el claustro de San Marcos don José Baquíjano y Carrillo, conde de Vista Florida, en el momento de la recepción del virrey Agustín de Jáuregui en 1781, y que sentó las bases de lo que sería la respuesta ilustrada criolla frente a los cambios necesarios del régimen colonial. Luego esto se plasmaría, también bajo el auspicio de Baquíjano, en el ideario del Mercurio peruano y de la Sociedad de Amigos de Amantes del País. Finalmente, redundaría en la adhesión de toda la élite ilustrada del Perú al proceso a la independencia.
Recordemos también el notable discurso de Jorge Basadre sobre la multitud, la ciudad y el campo, que leyó en 1929 y constituye la partida de inicio de una nueva forma de ver la historia en el Perú, incorporando al poblador anónimo frente a la habitual y sola relación de personajes, introduciendo por consiguiente a las personas y a los grupos humanos a una historia hasta entonces solo de personajes de la élite. Sin duda eran otros tiempos, en los que el adjetivo solemne se correspondía plenamente con la percepción que de un acto de esta naturaleza tenían tanto oyentes como ponentes. Estos actos solemnes en San Marcos se han repetido por más de 4 siglos, y no solo celebrando fechas institucionales, sino muy diversos acontecimientos de la vida nacional e incluso prenacional, si se me permite el neologismo, cuando nuestra nación era un territorio de ultramar de la lejana España. Hoy que estamos en una ceremonia sin duda solemne, en el más objetivo sentido de la palabra, porque ocurre una sola vez al año, no estamos, sin embargo, en la condición de prescribir ninguna propuesta, ni el que ocasionalmente se dirige a ustedes, ni el culto y honorable público que participa en la sesión. No corresponde afirmar que lo que se solemniza hoy, y aquí será línea de conducta que seguirá la universidad todo un año. Esto es así, no porque se haya reducido el sentido de solemne, sino porque ya no vivimos en una sociedad en la cual la palabra de alguien o el designio de unos pocos, por más ilustrados y notables que sean, se impone como línea de conducta para toda la colectividad. Puede ser que la plenitud de lo solemne, como admonitorio de todo un año, se pueda conservar aún en el ámbito religioso, pero ya no en la universidad. Y nos felicitamos de eso, porque allí reconocemos nuestra más profunda identidad, en la multiplicidad de voces, opiniones y pareceres que se albergan en un claustro universitario y que definen su esencia. Esta inicial reflexión es la que pretendo que ordene lo que resta de mi intervención. Recordar a través de hitos de nuestra historia institucional cuál ha sido el carácter de nuestra relación con la sociedad que nos generó en 1551 y desde esa lejana fecha nos alberga y nutre. En ocasión de este aniversario debemos recordar nuestros orígenes y nuestro pasado, traer a nuestro recuerdo en estas mismas aulas y aulas donde nos iniciamos a esos maestros y personajes que han creado no solo nuestra institución tal como es, sino en gran medida también a nuestra nación. Decía Ortega y Gasset que la historia en el fondo no es otra cosa que un entusiasta ensayo de resurrección. Sí, de resurrección, pero no por un afán pasadista, sino de reencuentro con hombres y mujeres que se enfrentaron a diversos problemas y a la manera ya un poco olvidada del esquema histórico de Toynbee. Frente a ese reto, formularon una respuesta que configuró su futuro, el cual para nosotros ya es un pasado. Uno de los grandes lectores de Ortega, Pedro Laín, historiador de la medicina, erudito y rector de la Universidad Complutense de Madrid, completaba la frase de Ortega indicando que ese ensayo de resurrección de los personajes, que es la historia, tiene por objeto conversar con ellos, traerlos a la vida, es decir, a nuestra circunstancia, y no regresar a la de ellos, un tanto al modo que decía Quevedo en su exilio con esos recordados versos que me permito citar. Retirado en la paz de estos desiertos, con pocos pero doctos libros juntos, vivo en conversación con los difuntos y escucho con mis ojos a los muertos. En la largamente cuatricentenaria historia institucional de San Marcos, su accionar ha estado siempre en directa relación con su entorno. Recordemos que surge por un pedido conjunto del estamento religioso, la Orden Dominica, con su vocación e interés en difundir la doctrina cristiana y fortalecerla en este territorio, que según la locución latina continuaba siendo, a mediados del siglo XVI, cuando se funda la universidad, un partibus infidelium, es decir, una tierra de infieles. Pero este esfuerzo religioso va de la mano en una conjunción de intereses con los de los recientes colonizadores, del brazo secular local, que previendo la necesidad de organización de este nuevo territorio incorporado a la monarquía española, buscaba tener los técnicos que la composición social y estructura de la época necesitaban: doctores en leyes, jurisconsultos, escribanos y otros más. En la perspectiva del siglo XVI español, que es cuando nace nuestra universidad, los cultivadores de las ciencias no eran necesarios. Es más, eran vistos con cierto recelo, pues los desarrollos científicos del siglo XVI y luego del XVII provenían de aquellos países que al mismo tiempo que habían gestado la revolución científica, habían dado cabida a las iglesias de la reforma religiosa,
España había decidido defender la Iglesia Católica y cerró sus puertas a los extranjeros que podían traer el contagio de la Reforma junto con sus desarrollos científicos. En nuestro territorio se refleja tempranamente esa política. No se permite que los judaizantes o no católicos pertenezcan al recién fundado Estudio General o Universidad. Se ha discutido largamente sobre la primacía de San Marcos como la más antigua de las universidades de América, componente de la realidad histórica en que no es menester abundar. Basta con remitirnos a la tesis definitiva de Valcárcel y más cercanamente a nuestra impronta en este tema. Pero se ha estudiado menos el carácter de esa fundación tan temprana. En 1551, la ciudad de los Reyes o Lima era poco más que un poblado. Era mucho más pequeña que Cusco, sin ninguna edificación majestuosa como las que aún se conservan en la ciudad imperial, y se insertaba en un valle no de los más fértiles de la costa peruana, en un relativo aislamiento, pues si bien el Capac Ñán, el camino de los incas, llegaba a este valle como a todos los rincones del territorio incaico, no era, en las rutas comerciales de la época, un mercado natural ni un lugar de notable intercambio de productos. Para la visión de los habitantes precolombinos del Incario, originaria, el Valle del Rímac no era un lugar destacado ni notable. No reunía las condiciones para hacerlo. Desde la perspectiva europea y española en particular, era diferente. Estaba cerca del puerto del Callao y por tanto en contacto más cercano que podían tener con su metrópoli. El puerto del Callao, en realidad, en 1551 era una rada y embarcadero, nada más. Por cierto, no existía antes de la llegada de los españoles, pues desde una perspectiva nativa no se necesitaba un puerto que pudiera albergar buques que no existían. La relación con el mar no era desde la perspectiva de nuestros habitantes originarios la de una vía de comunicación, al menos no frecuente. Para eso, los caminos andinos y el eficiente mecanismo de comunicaciones y transportes era más que suficiente. El mar era una fuente de alimentos y para el modo artesanal de obtenerlos era mucho mejor una playa como la de Ancón para conseguir la pesca del día. En esa Lima tan pequeña, la existencia de un estudio general, que era la denominación técnicamente correcta de una universidad, era una apuesta por el futuro, pero también una muestra del poder que se deseaba concentrar en la capital del virreinato. Durante casi todo el primer siglo de la presencia española en América del Sur, la Universidad de San Marcos brillará casi solitaria. Luego, las nuevas universidades que surgen en otras ciudades, todas ellas a semejanza y tomando como modelo el de San Marcos, reconocerán la primacía, no solo en la antigüedad, sino en el prestigio y calidad de la Universidad de Lima. Así, San Marcos es en su etapa inicial una apuesta política para la centralización y organización del poder español en estas tierras conquistadas. Y, por cierto, cumplió adecuadamente esta labor. No fue nuestra casa de estudios una expresión de las mayorías. En un Perú en el que diversas aproximaciones consideran que habían de 12 a 20 millones de pobladores nativos y solo unos pocos miles de españoles, la universidad era solamente para unas cuantas decenas de miembros de la élite colonial y de la cual estaban excluidos todos los pobladores nativos u originarios. La temprana ingreso al estamento laico de la Universidad de San Marcos es un componente de nuestra historia institucional sobre el que tampoco solemos reflexionar lo suficiente. Todos conocemos ese desacuerdo que se produce entre los integrantes del claustro, entre algunos que deseaban mantener el estudio general como parte de la estructura religiosa y sometido a sus fueros, y la respuesta de los profesores laicos, que eran minoría, y quienes reclamaban, no por cierto un gobierno laico, sino plural y de convivencia alternada entre religiosos y cristianos no ordenados. La respuesta del virrey frente a ese conflicto fue desmedida frente a las demandas de los profesores. Fue una respuesta totalmente política. No solo apoyó a los profesores laicos frente a la poderosa corporación dominica, sino que reforzando el patrocinio real con el cual había nacido, intervino decisivamente y nuestra universidad se concretó como real y pontificia, un poco resaltando ese orden. El vínculo así establecido se mantuvo durante todo el periodo virreinal. El equilibrio siempre complejo entre el orden religioso y el orden real tuvo en la universidad uno de sus ámbitos de conflicto y también de consenso. Predominaron desde el inicio cátedras de filosofía y teología que se dividían entre las órdenes religiosas, manteniendo un equilibrio entre ellas, pero por otra parte el derecho, las artes en general, fueron patrimonio de los laicos. De las ciencias se continuaba desconfiando.
En este primer siglo de nuestra historia, y hasta la medicina, a caballo entre la ciencia y el arte, no tuvo mucha suerte, pero por una razón completamente distinta y local. Es conocida la información que brinda Hipólito Unanue, quien refiere que el catedrático de Quechua de San Marcos se opuso a que se iniciaran estudios de medicina en la universidad, porque no eran necesarios, ya que los sanadores indígenas que él conocía bien se podían encontrar en todos los rincones del reino y lo hacían mejor que los médicos españoles. Esta opinión enaltecedora de nuestra medicina originaria no se siguió. Se crearon finalmente las cátedras de medicina que con cierta irregularidad se dictaron desde fines del siglo XVI, pero con un carácter totalmente europeo, repitiendo el modelo peninsular que estaba, por cierto, bastante retrasado frente al desarrollado en Italia y Francia por la misma época. Ese carácter occidentalizante de la medicina, como expresión más acabada de la ciencia en la época, comenzó su andadura institucional y fue la primera de nuestras empresas en el campo de la ciencia, que nos privó de la posibilidad de una temprana integración de conocimientos teóricos europeos y la terapéutica de la práctica americana. Estas decisiones no fueron arbitrarias ni producto del azar, correspondieron al rol que le asignaba a la universidad en el periodo colonial el poder real, ser un baluarte de la institucionalidad impuesta, la de una sociedad conformada por dominados y dominadores, y San Marcos era una institución del grupo hegemónico en el poder y servía a sus fines, los cuales, por cierto, hoy no compartimos, pero esa es parte de nuestra historia. Con esta importante puntualización debemos decir que la universidad era una institución que funcionó muy bien. Los doctores en leyes, teología, artes y las otras disciplinas que se formaban en San Marcos constituyeron la élite dirigencial de toda Sudamérica, no solo del Virreinato del Perú. En muchos casos incluso atravesaron el Atlántico y también destacaron en la península. Basta recordar a Pablo de Olavide, graduó en San Marcos en 1740, a quien Carlos III nombra intendente de Sevilla y superintendente de nuevas poblaciones en Andalucía, con potestades similares a las de un virrey, pero en un territorio de la propia península. O recordemos también a José Morales Duárez, doctor en leyes y miembro de la Sociedad de Amantes del País, quien, diputado elegido ante las Cortes de Cádiz, fue allí elegido como presidente de las mismas. Y, por cierto, murió en el cargo, según algunos comentan, a consecuencia de esos riesgos profesionales de los cargos públicos. Después de una cena oficial servida en su honor y muy abundantemente regada y servida, se sintió mal y a las pocas horas falleció. La imagen que tratamos de esbozar así de la universidad en su etapa colonial era de un baluarte de un régimen establecido, una de las instituciones que más contribuyó al afianzamiento del poder colonial, no desde una perspectiva militar, pero sí administrativa y política. El conservadurismo de los miembros de su claustro era reconocido, su fidelidad a la corona era indudable y su contribución como funcionario del más alto nivel a la administración del territorio conquistado son indudables. Mantuvo fuera de su claustro a las castas, denominación eufemística para referirse a indígenas, mestizos, mulatos y otras diferenciaciones que se hacían frente al mestizaje bullente en todo el periodo. No era pues la universidad en este periodo una institución al servicio de las mayorías, sino de la minoría dominante. Esta constatación no debe avergonzarnos. Es una etapa con ciertas características que además responden al espíritu con que fue creada y los fines que le fueron impuestos. Pero en el desarrollo de esas funciones y en el afianzamiento progresivo de la identidad hispana en estas tierras, se va creando la conciencia de lo criollo, es decir, de un nuevo personaje colectivo que se siente estrechamente vinculado a la tierra que lo ha visto nacer, aunque sin vocación aún de desprenderse del seno materno fijado en la metrópoli. Esa progresiva diferenciación que ocurre a partir del segundo siglo de nuestra historia institucional como universidad se hace patente y más evidente durante el siglo XVIII. Es la época en que con destacados científicos como Cosme Bueno se toma conciencia de la variedad y diversidad del territorio. Bueno publica durante más de 30 años sus almanaques y guías de forasteros, incluyendo en cada edición la descripción integral que incluía los habitantes, accidentes geográficos, la producción natural y hasta las costumbres y peculiaridades de muy diversos parajes de nuestro territorio. Este esfuerzo, por primera vez, hace que el criollo perciba que es heredero y también, ya por su largo afincamiento en el territorio, de un patrimonio común. De allí va surgiendo la conciencia nacional. Son criollos, son los herederos y continuadores de unos invasores que a sangre y fuego han tomado un territorio, pero que recién lo descubren por un profesor de matemáticas, que ese era el cargo de cosmógrafo real que fue Cosme Bueno.
San Marcos se transforma en ese periodo de la Ilustración, que aunque llega a trompicones a nuestras costas, va creando una conciencia nacional en nuestros criollos. La universidad sigue formando los técnicos virreinales, pero estos tienen una nueva conciencia que se discute en sus claustros y también fuera de ellos, pero por los mismos miembros del claustro que ya sienten que las aulas son demasiado conservadoras para los fines que van surgiendo en sus mentes. Esa es la generación de Baquíjano, de los integrantes de la Sociedad de Amantes del País, que publica el Mercurio Peruano y busca el desarrollo del territorio. La universidad, en su vocación, continúa fiel al servicio de la sociedad, pero paulatinamente va entendiendo en una forma más inclusiva y abarcadora quiénes forman esa sociedad. Hay pequeños detalles, como la lucha de Hipólito Unanue para que se otorgue con todo derecho los grados doctorales a un médico mulato que había estudiado en Montpellier y que por razones de su casta se le impedía inicialmente que pudiera incorporarse al claustro. Hay en estos detalles, porque son detalles, parte de nuestra pequeña historia, no solo un reconocimiento a las cualidades individuales de un personaje más allá de su casta de origen, sino una búsqueda de una nueva identidad social a la cual debe servir la institución universitaria. No corresponde, por ser un tema ampliamente estudiado y difundido, tratar del notable aporte de San Marcos al proceso emancipador, que fue en sangre y en pensamiento, en sangre porque entre los precursores y luego en la propia lucha emancipadora participaron múltiples sanmarquinos, pero sobre todo en pensamiento, ya que fue San Marcos sede de los debates y disputas que crearon la conciencia de la necesidad del cambio y fueron paulatinamente convenciendo, por la justeza de sus razonamientos, a aquellos que solo buscaban reformas al régimen colonial y los convencieron de la necesidad de una revolución, que en términos etimológicos significa darle vuelta a todo. Eso fue lo que ocurrió, y no me refiero a la sociedad en su conjunto, en la cual, de algún modo, después de la emancipación, no hubo un cambio tan notable, sino nuestra casa de estudios, que, fenecido con su contribución al régimen colonial en el que había nacido y al cual tan fielmente había servido, estaba en busca de una nueva identidad, de una nueva meta a la que abocarse y que la encontró en la constitución de una nueva nacionalidad, abarcativa e inclusiva. Los primeros años republicanos se caracterizan por un aparente desorden en la universidad que correlacionaría con el desorden político. Pero esto no es tan exacto, al menos en el caso de San Marcos. Cierto es que estábamos diversificados, no diría yo divididos, en colegios con holgada autonomía, como el Colegio de la Independencia para Medicina y el Convictorio de San Carlos. Pero esto era reflejo más bien de una especialización disciplinaria que no se decía de una identidad de intereses, tanto en las cátedras que aún conservaba directamente la universidad, como en aquellas de los colegios que la integraban, el espíritu era el mismo, crear una identidad nacional nueva, acorde a las circunstancias políticas que se habían modificado. Esta etapa es la que, de una perspectiva actual, constituye la base para la reflexión histórica sobre San Marcos. La historia no es un conjunto pasivo de hechos, es una interpretación siempre renovada de lo que nos constituye en el tiempo. Y en ese sentido, para San Marcos y desde la perspectiva actual, desde el punto de mira que es el hoy, es el periodo emancipador y los inicios de la República lo que nos define. Los retos eran múltiples. La tarea abrumadora en la universidad, especialmente luego de la reforma de Castilla y el nuevo reglamento de educación de 1854, que le reintegra en forma de facultades a sus antiguos colegios, se aboca a ser una universidad para esa sociedad republicana, no estamental y diversa que es nuestro panorama. No me corresponde hacer el recuento pormenorizado de los aportes de San Marcos en este devenir republicano. Sería muy prolongado y complejo y no exento de digresiones por la enorme influencia de San Marcos en la vida nacional. Pero San Marcos continuó siendo el foco de los debates que definieron la República. Su objeto se transformó de ser una institución al servicio de una minoría dominante en un país conquistado y colonizado a la de una institución que creaba nuevas instituciones al servicio de su población. Claro está que ese proceso fue paulatino y progresivo. La universidad se abrió a todos, formalmente, pero continuó durante mucho tiempo limitada a una élite social y económica. Pero sobre la base de la actual circunstancia, con la globalización de la economía y de la sociedad, el panorama que nos presenta hoy es absolutamente inédito y hasta cierto punto impredecible. Si nuestros antiguos maestros en los inicios de la República tenían una enorme tarea por delante, al menos tenían claro lo que deseaban y debían hacer. Integrar al país, ponerlo a la altura del concierto de las naciones en aspectos económicos, científicos y culturales. Pero hoy la situación es diferente. Se está gestando un nuevo tipo de sociedad
que es tema de debate entre futurólogos y materia incluso de una nueva disciplina, la prospectiva, que investigando sobre los probables cambios tecnológicos intenta definir sus efectos para mejor planificar el rumbo a tomar. Pero en definitiva, en realidad no podemos afirmar sobre el futuro mucho más que será radicalmente diferente a la actualidad. ¿Quién podía imaginar, no más de 20 años atrás, que la comunicación instantánea entre pobladores de las más diversas partes del planeta sería posible a unos costos accesibles como hoy se realiza a través de un simple teléfono y acceso a redes sociales? ¿Quién podía prever que la información, en su más amplia acepción, pudiera estar al alcance de todos solo al presionar un botón? Eso configura y seguirá configurando una nueva sociedad, y la universidad, nuestra universidad, debe afrontar el reto. El concepto mismo de universidad está cambiando. Desde los orígenes institucionales, las universidades eran un conjunto de maestros, estudiantes y graduados que coincidían en la búsqueda, generación y transmisión del conocimiento, lo que de algún modo era su patrimonio. Pero hoy ese conocimiento está difusa y ubicuamente difundido. No se necesita acceder a las aulas para obtenerlo. El paciente de un médico puede saber por acceso a Internet tanto como el médico que lo atiende y que se ha formado a través de un proceso tradicional. Y lo mismo ocurre con el arquitecto, con el literato, que encuentra en este nuevo paradigma de la ubicua universalidad del conocimiento una herramienta para su labor, pero al mismo tiempo una pérdida de su hegemonía patrimonial sobre él mismo. La universidad y en particular San Marcos deben enfrentarse al reto de ser fieles a sus principios, de construir y contribuir a la nación al tiempo que esta sociedad cambia. Las estadísticas nos hablan de una población peruana que en sus 3/4 partes es urbana y la tendencia es creciente, de una población que accede a los beneficios pero también a las contrariedades de la globalización, de un país que está cada vez más sometido por efectos de su creciente inserción en el mundo globalizado a las vicisitudes que afectan al conjunto de países y no solo lo que ocurra dentro de sus fronteras. No todos son retos que derivan del ámbito externo. También hay revoluciones silenciosas internas. Una, por ejemplo, que no quiero dejar de mencionar, es el cambio en la productividad agrícola de nuestro país. En 1940, la población era 1/3 de la actual y se abastecía en lo fundamental de los productos que nuestro propio país producía. Hoy seguimos abasteciéndonos en lo fundamental con nuestra propia producción agrícola, pero somos 3 veces más personas. El área cultivada se ha incrementado, pero no se ha triplicado en el periodo, lo que implica que la productividad agraria se ha triplicado cuando menos, al mismo tiempo que el campo se ha ido despoblando. Este es un fenómeno que debe ser estudiado, porque el campo, ese campo objeto de análisis por Basadre en 1921, ya no es el mismo. Cumpliendo su profecía, ha irrumpido en lo urbano, pero tiene exigencias que debemos acompañar. La universidad, que aún arrastra su carácter centralista, impuesto desde sus orígenes, con una sede en Lima, como en la época colonial, aunque entonces su proyección era nacional y aún continental, debe recuperar esa proyección. Y la nueva sociedad que está surgiendo y los nuevos instrumentos que disponemos tecnológicamente nos permiten abordar ese reto. Hay múltiples universidades y surgirán más o se diversificarán las existentes, pero el pensamiento sobre el país y su entorno debe tener una mirada nacional que está carente en la mayoría de ellas, sean públicas o privadas. Esa fue la función que desempeñamos, sea adscritos al Estado colonial y especialmente durante la configuración de la República. Y hoy, que no se está diseñando un nuevo sistema político, sino algo más profundo y estructurante, como es un nuevo sentido de la nacionalidad y de la sociedad, es la tarea que debemos emprender. En el tráfago cotidiano o de corto plazo es fácil perderse en el detalle y no ver en lontananza. Eso sucede en el ámbito personal e institucional. Nuestras preocupaciones institucionales en la actual coyuntura pueden estar más orientadas a la nueva ordenación interna de la universidad, producto de adaptarnos a una ley que rige al sistema educativo peruano. Y eso es correcto, pero más allá de las modificaciones y de dotarnos de estructuras nuevas que esperemos sean mejores, la misión de la universidad continúa y esa no deriva de un nuevo estatuto, ni será consecuencia inmediata y natural del mismo, sino de la adherencia a nuestros principios rectores, la de ser constructores de nacionalidad y útiles a la sociedad. La universidad no es una isla, es el título de una monografía de nuestro ex rector Sánchez, en la que mostraba que la universidad no es ni puede ser un ente aislado de la sociedad en la que mora y a la cual sirve. Con mucho atrevimiento, tal vez de mi parte, podría decir que efectivamente no es una isla, pero tampoco es, o no debiera serlo, una nave que está sometido a los mismos vaivenes del mar social. No es una isla, pero tal vez debiera serlo,
ser una isla rodeada y bañada permanentemente por la sociedad que es el mar, un punto de referencia cuya existencia solo tiene sentido dentro de esa sociedad, pero al mismo tiempo un lugar desde el cual se puede ver todo lo que nos rodea, un lugar privilegiado desde el cual ver las mareas de los cambios sociales, observar y proponer los cambios consecuentes. Permítanme como último tema tratar del próximo Bicentenario de la República. San Marcos participó, como hemos mencionado anteriormente, de forma decisiva a través de su pensamiento colectivo y acciones individuales en la independencia del Perú, fundamentalmente en el cambio paradigmático de nuestro concepto de nación. Con ocasión del sesquicentenario, una celebración, por cierto, mucho mejor planificada por parte del Estado que el cercano Bicentenario, se realizaron diversos procesos de revisión histórica, plasmadas en estudios en la que varios tomos de la colección documental de la independencia del Perú se dedicaron a la universidad, a sus egresados notables y a sus publicaciones y actuaciones. Aunque el tema no está agotado, especialmente porque la colección era documental, es decir, la base para un estudio analítico e interpretativo, que luego se ha ido constituyendo los 45 años que nos separan de dicha celebración, no está previsto en toda su magnitud cómo debemos prepararnos desde la universidad para el Bicentenario. El afronte al futuro y no una visión del pasado es lo que deberíamos construir. A 200 años de independencia, con la que culmina el proceso de independencia americana, es menester analizar cómo las metas que nos propusimos continentalmente y nacionalmente han sido radicalmente modificadas y entender esos procesos para poder dirigirnos al futuro con una guía de a dónde queremos y a dónde podemos llegar. Lo que necesitamos para celebrar los 200 años de vida republicana es una colección prospectiva, de dónde imaginamos nos llevará el futuro deseado, basándonos en nuestro presente y en las tendencias que nos conducen desde el pasado hacia lo que debería ser nuestro aporte singular, para hacer el Perú a 200 años de la independencia, para ver a dónde vamos. Eso sería retomar el rol que cumplimos en la independencia, donde no nos dedicamos a recordar un pasado ya entonces glorioso, sino a construir futuro. Retomemos la cita de Cicerón en su segunda parte. La historia, como testigo de los tiempos, es un aspecto en el que San Marcos tiene una primacía indudable e indiscutible. Pero en la primera parte de la frase de Cicerón, la historia como magister vitae, la historia como maestra de la vida, tenemos aún mucho por hacer. Esta es nuestra oportunidad inmediata. Distinguidos participantes en esta solemne ceremonia, 456 años nos separan de los fundadores de nuestra casa de estudios, pero una vida dedicada al país nos une. Nacimos a la usanza de Salamanca, la más antigua universidad de España, pero en nuestra sombra crecieron las principales casas de estudio de toda América y los gestores de nuestra independencia. Hemos cambiado y evolucionado, acompañando, cuando no dirigiendo, la inteligencia del país. Nuestro pasado es una fortaleza y una obligación hacia el futuro. Emprendamos juntos el camino. Larga vida a San Marcos. Muchas gracias. A continuación, el coro de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos nos interpreta el Canticorum Júbilo. Distinguidos amigos, en esta sesión solemne por la celebración de los 465 años de vida institucional de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, me honro en invitar a hacer uso de la palabra a la doctora Antonia Castro Rodríguez,
rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Reverendo Padre Richard Manrique Díaz, prior del convento de Santo Domingo. Doctor Bernardino Ramírez Bautista, vicerrector de investigación de nuestra querida universidad. Señores decanos, decanas de la universidad, señor secretario general, señora presidenta de la Comisión de Celebraciones, doctor Osvaldo Salaverry García, señores miembros del cuerpo diplomático que nos acompañan esta mañana, distinguidos invitados, San Marcos siempre vigente en el tiempo, desde el siglo XVI hasta la actualidad y adelante al siglo XXI. Surgida en la ciudad de Lima por la gesta de Fray Tomás de San Martín, irradió su energía transformadora a todo el Perú y América Latina. La Fundación de San Marcos, iniciativa eclesiástica de la Orden de los Dominicos, respaldada con el entusiasmo laico del Cabildo de Lima, llegó a buen puerto con la Real Provisión del 12 de mayo de 1551 y fue aquí, en la sala capitular del Convento del Rosario, donde se inauguró oficialmente la primera Universidad de América. Por esta razón y con emoción, mucha emoción, todos los años, al conmemorar su aniversario, la comunidad sanmarquina retorna a este recinto histórico y tan amablemente, prior, nos reciben cada año. Aquí fue donde se dieron las primeras actividades académicas. De esta manera, y como parte de la celebración, hacemos de este acto solemne nuestro compromiso firme con los principios universitarios que nos animan: la búsqueda de la verdad, libertad de pensamiento, contribución al desarrollo humano y la autonomía universitaria. Hoy conquistamos 465 años de vida institucional ininterrumpida, honrando nuestra misión y visión institucional. Esta oportunidad es propicia para rendir cuenta del trabajo colectivo que se viene realizando con el fin de seguir formando personas, nuevos profesionales en forma integral, comprendiendo las diferentes dimensiones de la vida humana. Durante los últimos años, la universidad se ha encaminado en una reforma sustantiva de sus estudios, una respuesta necesaria a los grandes cambios en el mundo. Fiel a su doctrina humanística, San Marcos ha enfocado su política institucional en el desarrollo de las personas, en el desarrollo del talento humano, en asegurar que de ella egresen profesionales competentes, pero ciudadanos éticos con responsabilidad social. La renovada filosofía pedagógica de la Decana de América está plasmada en el modelo educativo San Marcos, herramienta con la cual se ha iniciado la reforma curricular en las 65 escuelas académico-profesionales de la universidad. Nuestra vocación formadora ha asumido una mirada prospectiva, una mirada al futuro, basada fundamentalmente en el aprendizaje a lo largo de la vida, aprendizaje centrado en el estudiante, formación por competencias integrales explícitas, formación ética, calidad e innovación educativa,
transdisciplinaridad, investigación formativa, interculturalidad y responsabilidad social. Los lineamientos de política para la formación profesional, integrados en el Plan Estratégico Institucional 2012 al 2021, surgieron como producto de la acreditación internacional de San Marcos en el año 2011. El proceso de acreditación internacional en el corto y mediano plazo viene impulsando cambios progresivos como la reforma curricular, la capacitación docente, el establecimiento de políticas educativas y de responsabilidad social y la gestión de procesos de evaluación-planeación para asegurar la calidad educativa en las 20 facultades. Es preciso destacar que en la actualidad nos encontramos frente al desafío de proyectar la universidad peruana de futuro. En San Marcos se está formulando un nuevo estatuto para la educación de las próximas generaciones. Esta responsabilidad amerita una profunda reflexión y participación de todos los miembros de la comunidad universitaria. Somos conscientes de la importancia de San Marcos en el sistema educativo peruano. Por ello, se deberá trabajar en que el nuevo estatuto recoja las demandas de la sociedad y proponga nuevos paradigmas educativos acorde a los tiempos futuros. La universidad cuenta con la riqueza del talento humano. Esta riqueza es incalculable. El prestigio que mantiene la Decana de América atrae cada año a los mejores estudiantes del país. Nos toca resaltar que buena parte de nuestra identidad reside en la calidad de los estudiantes sanmarquinos y los egresados. Por ello, la universidad les reconoce y exige un rol activo en el proceso de aprendizaje-enseñanza. Ingresar a San Marcos colma de una profunda satisfacción a nuestra juventud y a la experiencia estudiantil en general. Sin duda, quedará grabada en sus vidas particulares. Quienes han transitado por las aulas sanmarquinas valoran no solo los conocimientos científicos y humanísticos que adquirieron, sino en especial el encuentro con el país, la identidad histórica cultural que reúne aquí San Marcos de todas las sangres. Por eso, el amor hacia San Marcos se cristaliza en amor al Perú, mediante el ejercicio de nuestros deberes profesionales al servicio del pueblo. La vocación de servicio de la juventud sanmarquina demanda a la universidad una formación integral, holística, que pueda abordar la complejidad del mundo y cultivar al mismo tiempo los valores de convivencia. La tradición de San Marcos siempre nos ha exigido lograr profesionales con pleno conocimiento de ciencia y humanidades, pero especialmente asegurarle a la sociedad profesionales con calidez humana. Para reforzar esta línea de acción, se ha decidido que los currículos se basen en competencias integrales explícitas, que el perfil del egresado sanmarquino reúna el desarrollo conjunto del saber teórico, del saber hacer, del saber ser y el saber convivir. El país requiere buenos profesionales, metafóricamente con corazón, que apliquen lo aprendido con ética, con principios, que se movilicen a los lugares más recónditos de nuestro territorio para solucionar los problemas junto con la gente que más lo necesita. Escuchen el llamado a atender y aporten sus conocimientos. Para todo ello y más, nuestra patria cuenta con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y con los sanmarquinos. Reafirmamos que la formación de profesionales es la razón de ser de la universidad, labor digna que reúne las voluntades de los docentes, estudiantes y trabajadores administrativos de la universidad. Ello nos exige una responsabilidad mayor, porque son nuestros graduados quienes llevan ese aporte sanmarquino a todas las regiones, ese sello particular,
mediante el ejercicio de las distintas disciplinas que se cultivan en nuestra alma mater. Miremos el futuro de San Marcos con optimismo. Así lo hacemos. Generemos los cambios requeridos con el esfuerzo de nuestro trabajo diario. El horizonte que tenemos al frente es amplio. Naveguemos hacia él junto con el pueblo, en el pos del ideal de una mejor educación que nos asegure una mejor sociedad. Por nuestra historia, presente y futuro. Felicito a toda la comunidad universitaria por los 465 años de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, patrimonio inmaterial de la nación y del mundo. Sigamos trabajando. Muchas gracias. Cerrando nuestra sesión, el coro de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos interpreta el himno de nuestra universidad. ¡Viva San Marcos! ¡Viva el Perú! Señora rectora, sírvase por favor dar por finalizada la sesión solemne. Muchísimas gracias a todos ustedes por vuestra presencia, por compartir esta importante sesión de celebración de los 465 años de vida institucional de nuestra universidad. Que el Señor los bendiga, muy buenas tardes a todos y pasamos al claustro para un brindis de honor. Gracias.